Precisamente para analizar en profundizar esa operación rusa en Siria y también su repercusión internacional, tenemos aquí con nosotros en el estudio a Javier Couso. Él es diputado del Parlamento Europeo por Izquierda Unida. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, encantado. Estamos hablando de estos ataques de las fuerzas aéreas de Rusia en Siria para luchar contra el Estado Islámico, para luchar contra el terrorismo yihadista. ¿Cómo va a influir estos ataques en la lucha precisamente contra ese tipo de formaciones allí en Siria? Yo creo que es un antes y un después, ¿no? Porque realmente la coalición liderada por Estados Unidos, que estaba realizando ataques pero sin estar coordinado con el propio gobierno sirio, ¿no? Yo tuve la oportunidad en la Comisión de Asuntos Exteriores de preguntarle al embajador que dirige esa coalición que por qué en Irak sí estaba en contacto con el gobierno iraquí y no el sirio. No me contestó, como hacen siempre, ¿no? Entonces yo creo que está determinando la actitud de Rusia el camino a seguir. Y tiene que ser en varios puntos. Tiene que haber un acuerdo en marco regional y se tiene que poner a trabajar con el gobierno sirio para acabar con lo que estamos hablando, grupos terroristas, o sea, que están amenazando no solo a la región, sino también a países nuestros, a España, a Rusia, etcétera, etcétera. ¿Y cómo queda la coalición internacional liderada por Estados Unidos? Hay que ponerse de acuerdo con Bashar al-Assad, pero allí hay también pues otra parte. Yo creo que queda muy mal, y las declaraciones, por ejemplo, que solo se limite a atacar al mal llamado Estado Islámico o el Daesh, nos da una muestra del cinismo, ¿no? Porque están hablando de la oposición diciendo que la oposición es Al-Qaeda o que son esos grupos integristas. Pues eso es la oposición. Yo más bien lo califico como grupos terroristas. Parece mentira que Estados Unidos se olvide del 11 de septiembre y diga a Rusia que no puede atacar a esa oposición en la cual está Al-Qaeda, ¿no? Por lo tanto, yo creo que además esa coalición tiene que estar de acuerdo al derecho internacional. Es una coalición que ha obviado a la ONU, que ha obviado el derecho internacional y lo que se debe hacer para que tengan legalidad ese tipo de intervenciones. En estas últimas 48 horas, Javier, hemos escuchado que esta intervención de las fuerzas aéreas rusas en Siria han tenido mucha repercusión a nivel internacional. Sin embargo, hay un factor que todavía hay quien a nivel internacional lo echa en falta, y es una reacción por parte de Barack Obama, del presidente de Estados Unidos. Todavía no se le ha escuchado decir nada sobre esto. Bueno, lo ha dicho por medio de los grandes medios de comunicación, ¿no? Lo curioso es que, ¿por qué tiene tanta repercusión? Porque nosotros nos acostumbramos a que hayan maniobras como las que va a haber ahora con 30.000 soldados, que haya un escudo antimisiles que realmente enrota en España, pero que está dirigido contra Rusia y no pase nada, no sea agresivo, que Estados Unidos intervenga cuando le da la gana y no pasa nada, pero cuando otro país interviene dentro del ámbito del derecho internacional y de acuerdo con toda la legalidad que nos hemos dado o que pretendemos darnos los países, pues este señor no dice nada. Si está callado es porque debe estar un poco estupefacto de ver cómo se hacen las cosas bien. No hemos escuchado a Barack Obama, pero sí, bueno, por ejemplo, hemos escuchado al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, también al secretario de Defensa, Ashton Carter, y ahora recientemente un documento que firma Estados Unidos y 6 países que, lo decíamos ahora en titulares, piden cesar inmediatamente los ataques contra la oposición siria, los civiles y concentrarse, dicen, en la lucha contra el Estado Islámico. Sin embargo, Lavrov ayer pedía, desde la ONU incluso, que si es esto cierto, que presenten pruebas. Es que no han presentado pruebas, incluso se lanzaron, como se hace en las guerras de cuarta generación, toda esa información justo antes de que hubiera habido los propios bombardeos. Ya había víctimas antes de los bombardeos. Yo creo que hay que señalar que ese tipo de países lo que tienen que hacer esos pronunciamientos, pero para decir a Turquía que deje de ser santuario del Estado Islámico, a Arabia Saudí que deje de financiar, y a los demás países del Golfo o fuerzas especiales de Francia e Inglaterra que dejen de entrenar a esos grupos terroristas. Eso es lo que se debería hacer, no comprar el petróleo que estos energúmenos del Estado Islámico venden a Turquía, porque eso se les financia. Eso es lo que debería hacer la comunidad internacional y no enredar en una cosa que no está llegando a la estabilidad de la zona, porque si solucionas lo que ha pasado en Irak o lo que ha pasado en Libia y quieren esa misma realidad para Siria, yo creo que puede ser un desastre, no solo para la zona, para la región, sino para todo el mundo. Y en Siria ahora mismo, por la situación que hay 2 pivotes en torno a los que giran todos los debates. Uno es el Estado Islámico, el terrorismo yihadista, el otro es el presidente de Siria, Bashar al-Assad. ¿En qué queda Bashar al-Assad? Por ejemplo, creo anoche fue Mariano Rajoy el que se pronunció y que dijo que hay que tener ya en cuenta ahora al presidente sirio, o al menos al gobierno de Siria. Que es curioso que yo también lo veo en David Cameron, Angela Merkel. ¿Ha habido un cambio de posturas?
Sí, siempre hay estos cambios de postura. Yo lo veo en el Parlamento. Giran 180 grados según lo que les digan. Antes atacaban a Cuba, ahora se acuerda Estados Unidos, ya no se mete nadie con Cuba. Lo mismo, pero lo llevamos diciendo. Hay personas que lo llevamos diciendo desde hace años, que no hay solución sin contar con el gobierno legítimo. Y en el campo de las conversaciones de Ginebra, ahí es donde se puede hacer. Lo que dice el gobierno sirio también es que lo que no puede estar hablando de un futuro mientras está defendiendo de una agresión en la que participan países de los que hemos nombrado antes, como Turquía o los países del Golfo, que además tiene una amenaza terrorista sobre un gobierno. Un gobierno lo que tiene que hacer es defender su integridad territorial y su integridad de forma de vida. Entonces, primero hay que acabar con estos señores que amenazan y posteriormente tendremos que iniciar conversaciones diplomáticos que en el ámbito regional consigan la estabilidad de la zona, para que los sirios y las sirias puedan vivir bien. Hay que recordar que es el último estado laico que queda en la zona. Como caiga, va a haber un cambio profundo para Oriente Medio. ¿Qué le va a pasar a las minorías? ¿Qué le va a pasar a los cristianos? ¿Qué le va a pasar a los judíos, a los yaziditas? ¿Qué le va a pasar si cae un gobierno como el Siria? Pues el mismo caos que hemos visto en Libia o en Irak, que es el infierno en la tierra. También habría que mirar y hablar, por eso lo vamos a hacer aquí, sobre los refugiados, porque es una de las grandes causas que está provocando el conflicto en Siria. Bueno, primero hay que reconocer que son los muertos, casi 250.000, según el Observatorio de Derechos Humanos de Siria, pero luego también está esa ola de refugiados y que está llegando a Europa. Como diputado como eurodiputado por Izquierda Unida, le digo, mira que ha costado a Europa ponerse de acuerdo para redistribuir 120.000 refugiados y sin embargo ahora leía que ACNUR estima que son 700.000 los refugiados que van a llegar solamente este 2015 y otros 700.000 que van a llegar el próximo año, en 2016. O sea, 1.400.000 refugiados sobre la mesa que van a llegar a Europa y ha costado y mucho ponerse de acuerdo para 120.000. ¿Esto cómo se va a llevar? No, y sobre todo es un problema grave para la Unión Europea, que ha demostrado este verano en dos cosas que puede estar en peligro de desaparición. En primer lugar, en no ayudar a un país como Grecia, más bien presionarlo, hundirlo y amenazarlo. Y por otro lado, la gestión de la crisis de los refugiados. Cuestión que hemos dicho también en el Parlamento, que esa gente no son inmigrantes, son refugiados que huyen de las propias guerras que muchos países de la Unión Europea han ayudado a provocar. Es decir, no se van por gusto, se van porque huyen de las guerras que nosotros hemos provocado. Y la inacción por parte de la Comisión ha sido terrible. Incluso en los debates. Han pasado varias semanas en las cuales se ha decidido hacer los debates. Cuando hablaban de Grecia, inmediatamente al día siguiente quedaban para debatir los ministros o la Comisión. Ahora mismo no, pasa el tiempo y esos señores estamos convirtiendo al Mediterráneo en una fosa común. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que haya acción y como muy bien dice ACNUR, no vale con los 100 y pico mil refugiados. Eso es un parche. Lo que tenemos además que hacer, primero... Casi 1,5 millones. Casi 1,5 millones. Primero, Europa lo puede perfectamente, ese impacto, o sea, los puede acoger perfectamente. Pero en segundo lugar, sería un parche si no trabajamos para la estabilidad de la zona, es decir, para acabar con estas situaciones de estados fallidos o de guerra. Porque hay que atacar la raíz y no solo las consecuencias. Pero quiero decir, por supuesto, puertas abiertas y a esta gente que huye de las guerras que nosotros hemos provocado, darle toda la solidaridad que está, en teoría, en el ADN de la Unión Europea. La actualidad, ahora mismo, de hecho, vamos a conectar con París enseguida porque allí hay la reunión del Cuarteto de Normandía, los principales líderes del Cuarteto de Normandía se van a ver allí para hablar de la situación en el este de Ucrania. También va a estar de fondo, entiendo, el conflicto en Siria. ¿Cuál es su pronóstico sobre esta reunión? Bueno, yo espero que por lo menos se dé solución a este tipo de problemas y me gustaría, claro, en la dirección que nosotros siempre hemos manifestado. No se pueden utilizar las sanciones como una forma agresiva de relaciones entre los Estados y se debe recuperar la buena convivencia con uno de los vecinos europeos. Es decir, entre la Unión Europea y Rusia tiene que haber una convivencia pacífica. Lo que no se le puede es incumplir todo lo que habíamos acordado, fue el posicionamiento de fuerzas estratégicas, llevar la OTAN a las fronteras con Rusia, un escudo antimisiles que le amenaza e incluso participar en la desestabilización y en el desplazamiento ilegal del poder como ha pasado en Ucrania. Ojalá dé un giro, pero no soy muy optimista en este sentido. Gracias por estar con nosotros aquí, Encantado. por compartir este momento en directo. Muchas gracias, Javier. Acaban de escuchar ahora mismo a Javier Couso, él es eurodiputado por Izquierda Unida y ha hablado sobre la situación en Siria y también esa operación de Rusia contra el Estado Islámico.